nos vamos a referir a un tema muy importante y a propósito de la aprobación inminente del Código Orgánico Integral Penal. Nos referimos al principio de congruencia y al llamado principio iura nobis curiae. Muy brevemente, el principio de congruencia se sostiene que puede ser abordado en su fase externa, que significaría la concordancia, en cierta manera el respeto que debe tener la judicatura de resolver de acuerdo con las pretensiones de las partes. Ese vendría a ser una suerte de límite, por eso se habla de congruencia, se habla de concordancia, se habla de uniformidad. En su fase interna, el principio de congruencia tiene que ver con la también concordancia, con la armonía que tiene que darse en una resolución entre la parte motiva o de motivación y la parte final o de resolución. Pues bien, y el principio iura nobis curiae es un brocardo latino que significa el juez sabe o conoce derecho. Yo agregaría conoce la ley, conoce la doctrina, conoce la jurisprudencia. Esto tiene que ver y es un tema de discusión incluso en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, porque se plantea hasta dónde puede llegar el ámbito de competencia del juez en el momento que debe resolver. Dicho de otra manera, ¿puede el juez apartarse del dictamen acusatorio de la Fiscalía? Prima facie podría decirse que sí, porque un juez puede dictar un sobreseimiento o puede dictar una sentencia absolutoria. El tema de fondo es, ¿el juez puede ir más allá de la acusación? ¿En qué sentido? En el sentido de qué pasa si el fiscal, ¿verdad?, acusa por un determinado tipo penal. ¿Puede el juez aplicar un tipo penal más grave? Mire, el precedente importantísimo es el caso Fermín Ramírez versus Guatemala, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2005. ¿Qué ocurrió allí? El fiscal hizo una formulación de cargos por un delito cuya pena máxima podría ser incluso de prisión de por vida. Pero cuando concluye el proceso, el fiscal se pronuncia y solicita la imposición de la pena de muerte, que es decretada la pena de muerte. La Corte Interamericana dicta medidas cautelares para evitar la ejecución del ciudadano y así lo consigue. Y además, en el razonamiento dice la Corte, haber cambiado en el momento final los cargos que se le hacen al ciudadano significa dejarlo en indefensión, violar el artículo 8, numerales 1, 2, etcétera, del Pacto de San José. Y en nuestro caso agregaríamos dejarlo en indefensión por violación del artículo 76, numeral 7 de la Constitución, literales A, B, C y siguientes. Pues bien, ¿cuál es el límite de la competencia del juez para resolver? Pues bien, en Ecuador tendremos que mirar y observar que el Código Orgánico Integral Penal, con buen criterio, manifiesta y señala que el fiscal en el momento de hacer la formulación de cargos tiene que referirse no solo a los hechos, sino a la adecuación típica. ¿Qué tipo penal va a ser el objeto jurídico de la instrucción? Y esto tiene sentido para poder solicitar en su momento medidas cautelares, para poder discutirlas, para pedir alternativas a la prisión cuando ésta se dicte, para pedir sustitutivos, etc. ¿Qué ocurre una vez que concluye la instrucción? El fiscal debe, recordemos en la etapa intermedia, ¿verdad?, presentar su dictamen. En el modelo acusatorio, el fiscal podría incluso llegar en un momento dado a presentar un dictamen abstentivo que determinaría la imposibilidad de ir a juicio, porque si no hay acusación, no hay juicio. Es una característica fundamental del sistema acusatorio oral que tenemos en Ecuador y que está siendo ratificado en el Código Orgánico Integral Penal. Pero ¿qué ocurre si el fiscal, partiendo de una intimación o formulación de cargos, en el momento de presentar su dictamen, presenta un dictamen por un tipo penal más grave que el que fue materia de la formulación de cargos? Ahí el tema es discutible, porque podría sostener el imputado haberlo dejado en indefensión porque no conocía los cargos por los cuales finalmente pretende ser llevado a juicio. Ese es uno de los problemas. El otro problema está en qué ocurre si el fiscal, en su momento, hace una formulación de cargos por un tipo penal y luego, cuando hace la acusación,
hace la acusación por un tipo penal de menor intensidad. Y el juez se aparta del criterio del fiscal y dice que no, que debe mantenerse el tipo penal agravado que fue materia de la audiencia de formulación de cargos. Y ese no es un tema que está solamente en el campo de la teoría, es un tema real. Se presenta en un caso en Ecuador en el que el fiscal inicialmente formula una imputación por un delito aduanero de mayor gravedad y cuando concluye dice que no encontró méritos para seguir manteniendo la acusación por ese delito más grave y se pronuncia por uno menos grave. No obstante esto, el juez se aparta del criterio del fiscal y dice: en mi opinión y como juez resuelvo que debe mantenerse el tipo penal agravado previsto en la formulación de cargos. Se produce la apelación, en ese momento era susceptible de recurso frente al llamamiento a juicio, y la Corte Provincial ratifica el criterio del juez. El justiciable, sintiéndose afectado, recurre a la Corte Constitucional y sostiene que se lo dejó en indefensión, que además se habría vulnerado el principio de la prohibición de la reformatio impeius, es decir, la prohibición de la reforma en perjuicio del reo, y solicita que la Corte Constitucional, mediante la acción extraordinaria de protección, declare la nulidad por afectación de garantías del derecho al debido proceso de la resolución de la Corte Provincial. Apreciemos que la Corte Constitucional, al resolver, no invoca ni el principio de congruencia ni el principio de iura novi curie, que está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional. Pero hace el siguiente razonamiento y dice: el juez al resolver, tanto el inferior como el juez de la alzada, no se apartó de los hechos. Lo que el juez se apartó es de la adecuación típica, es decir, del ensamblamiento de la conducta en un tipo penal. Y dice la Corte, y esto es lo más importante, el juez no está obligado frente a una acusación a mantener la adecuación típica que hace la Fiscalía. Esa es facultad del juez. Como el juez bien podría acoger el tipo penal que invoca la Fiscalía, sin apartarse de los hechos, podría resolver de acuerdo con otro tipo penal. Ese es un precedente fundamental. El Código Orgánico Integral Penal, con mucho acierto, plantea la posibilidad de que haya un cambio en la formulación de cargos. Y ahí dice que debe ser convocado el ciudadano que está sometido a la instrucción y concedérsele un plazo más, 30 días, para que pueda ejercer adecuadamente su defensa. Así está también en el Código Orgánico Procesal Penal de Chile. De manera que en eso es un acierto también del Código Orgánico Integral Penal. Y otro acierto es que al referirse a la sentencia manifiesta que el juez que resuelve en sentencia debe resolver de acuerdo con los hechos, materia de la acusación que han sido probados. De suerte que se queda ratificada la idea de que el juez en el momento de resolver podrá o no mantener la acusación no solo como tal, sino además en su calificación jurídica. ¿Qué dice la doctrina? Un sector de la doctrina en su momento, con profesores como Claría Olmedo y Alfredo Vélez Maricón de la Escuela de Córdoba, ya de algunas décadas atrás, han sostenido que debe mantenerse el respeto al principio del iura novi curie. El juez sabe derecho y el juez es el que al final termina resolviendo, más allá de la pretensión de las partes y en este caso de la Fiscalía. En una línea mucho más moderna y reciente, Julio Bernardo José Mayer y Alberto Binder sostienen que el juez no puede ir más allá de la pretensión de la Fiscalía, porque de esa manera se hace efectivo el respeto al principio de congruencia y a la inviolabilidad del derecho a la defensa. Este es un tema de mucho interés y de mucha importancia. Además, cuando resuelve la Corte Constitucional, hay que recordar ese fallo, insisto, es de julio del año 2013, hay que revisarlo, estudiarlo y discutirlo. Dice la Corte que debe ponerse en conocimiento el Consejo de la Judicatura para que instruya debidamente a los jueces cómo resolver frente a casos como este. Es un tema interesante, es un tema polémico y nos pareció oportuno ponerlo en el debate, ponerlo en la discusión.